Bienvenidos a esta nueva entrega dentro de aspectos de automatización industrial, tema sobre TIA Portal S7500. En las entregas anteriores se configuró el hardware del S7500 con 3 tarjetas de entrada y salida. La primera, entradas digitales, 32 canales, la segunda, salidas digitales, 32 canales, y la tercera, una tarjeta de 8 canales, pero de entradas analógicas. Aquí en la parte superior está el resumen de identificación de cada una de esas 3 tarjetas. Bien, ahora se va a colocar una tarjeta, pero de salidas analógicas. Aquí en el catálogo se busca el directorio AQ, salidas analógicas, se expande y están estos 4 modelos, de los cuales se va a escoger este último, que contiene 8 canales de salida analógica tipo High Speed, alta velocidad, que pueden configurarse para entregar voltaje o corriente. Se marca y aquí están sus propiedades principales: módulo de salidas analógicas de 8 canales en corriente y voltaje, 16 bits la precisión del convertidor, en este caso digital análogo, en grupos de 8, es decir, un solo grupo, diagnóstico parametrizable, valor sustitutivo, high speed en los 8 canales, modo isócrono y oversample. Se arrastra la tarjeta a la posición 5, que es la siguiente posición disponible, y como en el caso de las otras tarjetas, se va a la ficha general. La primera parte general es igual que en las otras 3 tarjetas: información del proyecto, información del catálogo, que es lo mismo que aparece aquí a la derecha. Se marca entonces la plantilla del canal para ver qué posibilidades ofrece la plantilla en cuanto a la parametrización de todas las salidas del canal. Luego se ven aquí abajo y se ve que en la plantilla se puede especificar diagnóstico tras falla de tensión de alimentación, los 24 voltios DC externo, cortocircuito a tierra, rebase por exceso del valor de cuenta o rebase por defecto. Y luego también se puede escoger si el tipo de salida es tensión o corriente. Por defecto está escogido tensión, pero existe también la posibilidad de escoger corriente o intensidad. En tensión también existen los siguientes rangos: más menos 10 voltios por defecto, 0,10 voltios, 1,5 voltios. Si se escoge, por ejemplo, tensión 0,10 voltios, igual que en el caso de las entradas, no está habilitado la rotura de hilo. La rotura de hilo requiere que el rango de salida no comience en 0, por ejemplo, corriente o intensidad 420 mA. Y la última posibilidad es la reacción a stop del CPU. ¿Cómo va a quedar la salida analógica o cualquiera de las salidas analógicas cuando el CPU por alguna razón pase a stop? Hay 3 opciones. Desconectar significa desconectarse de la carga a la cual están conectadas, ponerse en estado de alta impedancia. Las otras opciones son mantener el último valor. Si la salida, por ejemplo, entre 0 y 10 voltios está en 5 voltios cuando el PLC pasa a stop y se escoge esta opción, la salida permanecerá indefinidamente en 5 voltios hasta que el PLC arranque nuevamente o se desconecte de la alimentación. Y la última opción es valor sustitutivo. Por ejemplo, entre más menos 10 voltios se puede colocar aquí menos 6.5 voltios, por decir cualquier ejemplo, y eso significa que en el caso de que el PLC pase a stop, el CPU pase a stop, las salidas que tengan esta parametrización van a colocar menos 6.5 voltios en sus pines. Por defecto se va a dejar por el momento la opción desconectar, es decir, la salida se va a desconectar de la carga en caso de que el CPU pase stop. Esto es útil, por ejemplo, cuando se manejan válvulas de control o, por ejemplo, en un tanque donde se está regulando, controlando nivel, y cuando el CPU pase stop, por alguna razón la válvula no debe quedar en su estado por defecto, normalmente abierta o normalmente cerrada, sino que tiene que estar en un valor, digamos, de seguridad, un valor concreto. Y ahí es donde se puede utilizar este parámetro de reacción a stop del CPU. Bien, esta es la plantilla y sus posibilidades, y ahora se puede ir aquí directamente a las salidas, por ejemplo aquí en diagnóstico, y para las 8 salidas
Individualmente se puede, por ejemplo, aquí elegir manual, de forma que para esta salida en particular, que es la tercera salida, es decir, la número 012, yo puedo escoger, por ejemplo, que se genere un diagnóstico con falla de alimentación o con rotura de hilos, si eso es posible, o simplemente aquí a la derecha en la parte del valor de cortocircuito a masa o del cortocircuito a tierra, que se haga o se emita esa señal de error en el caso de que ocurre esa circunstancia. Pero para eso necesito colocar las salidas deseadas en modo manual y desconectarlas del defecto que están ahora, que es de la plantilla. Si se navega aquí hacia abajo con la barra horizontal, se tienen todas las opciones. Es decir, rebase por defecto, rebase por exceso, rotura de hilo, cortocircuito a tierra, falta de tensión de alimentación, etc. Bien, aquí luego se tienen las 8 salidas individuales, donde también se puede escoger para cada una de ellas la opción que tome los parámetros de la plantilla o de forma manual. Y entonces, en caso de que se coloquen de forma manual, para cada una de ellas individualmente se pueden elegir los parámetros deseados. Tal como se hizo con las otras tarjetas, de aquí arriba voy a marcar configuración AQ, que no es otra cosa sino la información de calidad. Al marcar esta caja, información de calidad, ya se sabe qué es lo que va a ocurrir. El sistema va a reservar automáticamente 8 entradas digitales virtuales, que por defecto van a estar todas en valor 1, lógico, si la tarjeta de salida analógica está toda en perfecto estado, y en caso de que falle cualquier canal individual, la entrada digital virtual correspondiente se va a poner en 0, va a pasar de 1 a 0, cosa que el programa puede entonces utilizar esa información para dar una advertencia o una alarma o tomar una acción preventiva o correctiva. Bien, ahora entonces se puede ir directamente a la última parte, direcciones de entrada y salida, y se observa que en la parte de las salidas, aquí abajo, la primera dirección de salida analógica que él escoge es la dirección 4, el byte 4. Recuérdense que cada salida analógica, igual que la entrada analógica, ocupa 2 bytes, porque la salida analógica requiere de un valor de cuenta que es un número entero, y el número entero se guarda en un Word, y un Word son 2 bytes. Por lo tanto, se deben usar 16 bytes para las 8 salidas analógicas, 8 por 2, 16, que son los bytes del 4 al 19. Byte 4.5 para la primera salida, 6.7 para la segunda, y así 18 y 19 para la última o octava salida analógica. ¿Por qué él escoge el número 4? Porque viendo las direcciones de salida que están ocupadas aquí en el rack hasta ahora, se han usado 4 bytes, 0, 1, 2, 3, y esos 4 bytes se han usado en la segunda tarjeta, en la tarjeta de salidas digitales. Si se marca esta tarjeta y se va aquí a la parte de salidas, se ve que los bytes asignados fueron 0 y 3, 0 a 3, 0, 1, 2 y 3. No hay más salidas asignadas en las otras tarjetas, porque las otras tarjetas son de entrada. Por lo tanto, el siguiente byte disponible en la memoria de salidas es el número 4, y es el que él asigna aquí por defecto al marcar la tarjeta de salida analógica en esta caja. Pero igual que en las entradas, y por razones de estandarización, lo voy a cambiar al byte 256 y valido con Enter, con lo cual él automáticamente se ajusta y reserva los bytes 256 a 271 para las 8 salidas analógicas. En el caso de las entradas, esta tarjeta, a pesar de que es salida, usa entradas porque marcamos la información de calidad. Él reserva un solo byte, el byte de entradas digitales virtuales, que es el byte 12. La razón del número 12 es la misma que el número 4 anteriormente. La próxima dirección de entradas, en este caso disponible en el rack, en el chasis, es el byte 12. Eso también se puede comprobar si se hace clic aquí en la primera tarjeta, que es la tarjeta de 32 entradas digitales, y aquí se hace clic en variables I/O. Se observa que él aquí reservó en total
8 bytes, del byte 0 al byte 7. La segunda tarjeta, que es la de salidas digitales, reservó para las entradas el byte 8, 9, 10, 11, es decir, 32 bits que corresponden a la información de calidad de las 32 salidas digitales. La siguiente tarjeta no tiene entradas en este rango, sí tiene entradas de calidad, pero a partir, dijimos que de la entrada 272, del byte 272. De manera que si se empieza desde cero, realmente los bytes llegan hasta el byte número 11 y el byte 12 está disponible, y la siguiente tarjeta, que es la de entradas analógicas, no utilizó el byte 12. Por lo tanto, la tarjeta al final de salidas analógicas sí utiliza, vamos a la ficha general, aquí el byte 12 como próximo byte disponible. Se puede cambiar, por supuesto, siempre y cuando no colide con otros bytes de entradas. Por ejemplo, aquí en la tarjeta anterior, que es la tarjeta de entradas analógicas, las entradas o el byte para la información de calidad fue el 272. Eso significa que si yo aquí en la tarjeta de salidas analógicas, la última, voy a la ficha general y cambio 12 por 272 y valido, me da un error. Esta dirección ya fue utilizada. Y coloco la número 12. Si coloco, por ejemplo, la 8, en lugar de la 12, vamos a quitar la número 12 y colocar, por ejemplo, la número 8. También dice, esta dirección ya se utiliza, próxima dirección libre es la 12. Es decir, que esto está a prueba de errores en cuanto a la posibilidad de que se vaya a duplicar, a haber una duplicidad en las direcciones tanto de entrada como de salida. De esa forma, pues, queda ya parametrizada totalmente la tarjeta de salida analógica, y ahora lo que faltaría sería ir al manual de Siemens para ver cómo se hace la conexión o el pinout, tanto para la posibilidad de que la salida trabaje en voltaje como que trabaje en corriente. Pero antes, nunca olvidar aquí arriba darle a guardar proyecto, de manera que ya también para la próxima entrega se tenga el proyecto ya guardado. Y aquí se está en el manual original de Siemens para este modelo de tarjeta de salida analógica de 8 canales serie S7-1500. Aquí están los 8 canales, 4 a la izquierda, 4 a la derecha. El primer canal utiliza o puede utilizar los pines 1, 2, 3, 4. Hay dos formas de conectar: la forma a 2 hilos, donde no hay compensación por impedancia de línea, ahora se verá qué es eso, y la forma a 4 hilos con compensación para la resistencia de línea. Normalmente, si se utilizan 2 hilos, que es totalmente válido, el primer hilo se conecta aquí en el pin 1 y el segundo hilo en el pin número 4, y aquí la carga, por ejemplo, el actuador de la válvula o una válvula hidráulica de tipo proporcional. Pero imagínense que estos cables tienen una longitud respetable, por ejemplo 100 metros, 120 metros. Si entonces aquí el PLC coloca un voltaje, porque esto es una corrección a voltaje, de por ejemplo 5 voltios, luego de unas cuantas decenas de metros, a la carga no le van a llevar 5 voltios, le va a llegar un poco menos, porque ahí va a haber una caída de tensión debido a la impedancia de los cables. Por más de buena calidad que sean los cables de cobre, tienen un diámetro relativamente reducido porque son cables de instrumentación y tienen una pérdida que puede resultar considerable, 1 o 2%, dependiendo de la longitud de esos cables. Para compensar esa situación, se utilizan 2 hilos más, conectados en los pines 2 y 3 respectivamente, y esos hilos van desde la tarjeta hasta las cercanías donde está la carga, y ahí se conectan, se anexan a los 2 hilos exteriores en los pines 1 y 4. Y estos hilos, identificados con la letra S de sensor o medición, lo que hacen es medir el voltaje que realmente le está llegando aquí a la carga. Si la tarjeta coloca aquí 5 voltios y a la carga le llegan 4.8 voltios, hay una caída de 0,2 voltios. Inmediatamente la tarjeta, al medir esa diferencia entre lo que ella coloca aquí 5 voltios y lo que realmente está llegando, hace una compensación por la pérdida debido a la resistencia de la línea de los cables y aumenta
el voltaje de salida de 5 voltios, por ejemplo a 5.2 voltios, es un ejemplo, para que aquí a la carga lleguen 5 voltios, que es lo que se desea. Y eso es lo que se llama la técnica de compensación de impedancia de línea o técnica de 4 hilos. Eso en el caso de que la tarjeta esté parametrizada para voltaje. En esta otra figura, si la tarjeta está parametrizada para corriente, la conexión es más sencilla, se utilizan únicamente 2 hilos. Por ejemplo, en el primer canal, hilo 1, pin 4. En el último canal, que es este, por ejemplo, sería el hilo pin 33, pin 36. Y se conecta la carga de esta forma con los 2 hilos y aquí se constituye un lazo de corriente donde el valor o el rango puede ser 0.20 mA o 420 mA según lo que se haya parametrizado en este canal o en todos los canales si se usa la plantilla general, por ejemplo. Como todas las tarjetas de entrada y salida, esta tarjeta tiene también aquí sus LED de señalización. Un LED de run que indica que la tarjeta está operativa, un LED de error que indica que hay algún tipo de falla, un LED de power que indica que la tarjeta tiene su alimentación en orden. Este LED es de color verde, igual que el LED de run, y los 8 LEDs correspondientes a los 8 canales, cuyo estado es bicolor, puede ser verde o puede ser rojo, dependiendo si el canal está funcionando correctamente o si hay un error, por ejemplo un cortocircuito, etc. Entonces el LED aparecerá de color rojo. Esto es muy similar a los LEDs que se tenían para el resto de las tarjetas y indican externamente si la tarjeta y sus canales están funcionando bien o tiene algún determinado problema. Bien, regresando aquí a la vista proyecto de TIA Portal, se va a cerrar esta ventana y queda esto listo ya para la próxima entrega, en la cual se va a hablar sobre la alimentación, las fuentes de poder, las fuentes de alimentación, las posibilidades de alimentación que existen para este tipo de PLC S7500. Si les ha parecido interesante esta entrega, recuerden suscribirse al canal, darle like y estar pendientes para próximas entregas muy pronto.